agradezco me puedan confirmar que todo se ve perfectamente. ¿Sí? ¿Se ve todo perfecto? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a conversar, vamos a seguir en la conversación de nuestra sesión anterior, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de inventarios, de existencias, de stock, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar sobre algunas metodologías para poder controlar estos inventarios, ¿sí? Y antes de revisar las metodologías para controlar los inventarios, vamos a revisar qué tipos de inventarios tenemos. La sesión anterior conversamos de manera muy general los tipos de inventarios. Ahora vamos a profundizar un poquito más en ello. ¿Recuerdan el inventario anual? ¿Sí? También tenemos, según el periodo fiscal, tipos de inventarios que son anuales. ¿Cuáles son estos? El inventario inicial y el inventario final. El inicial es el que se realiza al comienzo de todo periodo, ¿sí? Al inicio del año. Antes de que se pueda comprar materia prima, materiales, insumos, suministros, todo aquello que vamos a necesitar para nuestra producción y antes que se realice cualquier venta hacia nuestro cliente final, ¿sí? Aquí aprovecho en hacer la consulta, ¿qué tipo de empresas de qué cadena logística se contabilizan materias primas? ¿En qué cadena logística? Materia prima. ¿Qué utilizamos para la elaboración de productos terminados? ¿En qué materia prima? ¿En qué materia prima, perdón? ¿En qué cadena logística? A ver, ¿quién se anima a participar y a confirmarnos en qué tipo de cadena logística utilizamos materia prima para nuestro proceso productivo y lograr un producto terminado? ¿Qué cadena es esa? Estamos próximos a concluir nuestro curso. Correcto, Erika, excelente. ¿Y en qué empresas compramos la materia prima para venderla directamente, sin ninguna transformación? Correcto, Erika, excelente, excelente. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Entonces, el inventario inicial es el que se realiza al comienzo de todo periodo, ¿sí? Y luego tenemos el inventario final, que es el que se realiza al cierre del ejercicio económico, ¿sí? Es decir, al término del año. Y este nos ayuda a poder ver cómo fueron nuestras operaciones de venta y cómo fueron nuestras operaciones de compra. Y a través de cruzar esta información, nosotros podemos validar, ¿sí? Nosotros podemos validar qué tan exacto es el cuadre entre lo que compro y lo que vendo. ¿Sí? Esos dos tipos de inventarios son los que pertenecen a los inventarios según el periodo fiscal. Luego tenemos los inventarios de acuerdo a su periodicidad, que estos son los que revisamos de manera muy superficial la sesión anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de inventarios tenemos según el periodo fiscal? Según su periodicidad. ¿Qué tipos de inventarios? Tenemos el inventario anual que se realiza una vez al año. Este puede ser al inicio o al final. Correcto. Puedo tener un inventario según el periodo fiscal al inicio, pero también puede ser considerado según la periodicidad del inventario anual, ¿sí?
Este inventario es lo mínimo que nosotros debemos hacer por nuestra operación, es lo mínimo que debemos hacer. Les comparto que, aunque suene muy lógico que siempre tienes que hacer un inventario, ¿sí? Para conocer cuáles son tus existencias, para saber con cuánto inicias, con cuánto terminas, ¿sí? Aunque puede verse muy lógico, no todas las compañías lo manejan de esta manera, ¿sí? Y tenemos compañías que pueden iniciar sus periodos sin conocer exactamente cuánto tienen de existencias. ¿Esto es malo? Por supuesto, es terrible, ¿sí? Recordemos que nuestros almacenes son los lugares más importantes. Ahí depositamos todo el dinero de la empresa, guardamos todas las existencias de la empresa. Entonces, nos es importante conocer cuánto es lo que contienen, por lo menos una vez al año, ¿sí? Luego tenemos, según su periodicidad, inventarios periódicos e inventarios cíclicos. Los inventarios periódicos hacen el conteo total de las existencias de acuerdo a una programación y cierta periodicidad. Ahora, es importante que nosotros manejemos cronogramas para realizar nuestros inventarios. ¿Por qué razón manejamos cronogramas? Para que el equipo completo y también nuestra área de producción, sea nuestra empresa de una cadena logística industrial, ¿sí? O nuestro equipo de ventas, si somos de una cadena logística comercial, esté al tanto en qué periodos nuestro almacén va a quedar de alguna manera inhabilitado, ¿sí? Porque nos encontramos en un inventario. ¿Por qué inhabilitado? Porque definitivamente si nosotros hacemos un inventario con el almacén detenido, nos asegura una mayor exactitud, ¿sí? Si nosotros hacemos un inventario y tenemos operaciones de salidas y entradas, puede ocurrir un error. Puedo no considerar un ingreso, puedo no considerar una salida, puedo considerar la entrada de manera física, pero no considero la entrada en el registro en el sistema y eso me puede generar una variación en mis reportes, ¿sí? Entonces, por ello que nosotros debemos manejar un cronograma anual de los inventarios que realicemos, de todos los inventarios que están de acuerdo a la periodicidad, ¿sí? Entonces, el periódico te indica el conteo total de las existencias en un solo periodo varias veces al año, ¿sí? Lo podemos manejar según la necesidad y la naturaleza de nuestro negocio. Usualmente los cronogramas de inventarios se lanzan los meses de noviembre del año anterior al programado, ¿sí? Es decir, nos encontramos en 2024, en noviembre de 2023, lo ideal es que lancemos cuáles son nuestros cronogramas para inventarios del 2024, ¿sí? Si aún no lo tenemos, si aún no lo hemos realizado, bueno, pues adelante, tenemos que hacerlo, ¿sí? El inventario cíclico también hace el conteo total de las existencias. No entiendo la diferencia. Acá va la diferencia. Hace el conteo total de las existencias considerando una categorización de todos los ítems que tiene dentro de su almacén. Es decir, que podemos dividirlos según su rotación, según su valor, según su precio, la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Según distintas características, categorizamos, asignamos un valor a todas nuestras existencias. ¿Por qué? Porque sí vamos a contar el total de existencias, pero no lo vamos a hacer en un solo periodo, lo vamos a hacer en distintos periodos, ¿sí? Es decir, los que tengan mayor rotación lo haremos de manera mensual. ¿Por qué? Porque este tipo de productos no pueden faltar dentro de nuestras existencias, ¿sí? Y necesitamos tener un control minucioso de los productos que tienen mediana rotación, por ejemplo, lo haremos de manera trimestral. Los productos que tienen que no se tiene no tienen rotación, no tienen movimiento, son productos que su precio es bastante bajo, su costo también, los podemos inventariar 2 veces al año, una vez al año. ¿Se dan cuenta? Hacemos el inventario de todos, pero no en un solo periodo. Ese es nuestro inventario cíclico. Bien, luego tenemos nuestro inventario permanente, ¿sí? Nuestro inventario permanente. ¿Qué es nuestro inventario permanente? Es que realizamos, ¿sí? Que realizamos varias veces al año, en cualquier momento que podamos, que necesitemos realizarlo. ¿Por qué? Porque el conteo es muy rápido debido a la
probablemente a la metodología que utilizamos para inventariar, debidamente a las codificaciones, ¿sí? Y nuestro sistema se encuentra de manera permanente actualizado, que con un clic tenemos un reporte, ¿sí? Para este tipo de inventario permanente o también conocido inventario perpetuo, nosotros tenemos que tener la tecnología de nuestro lado, ¿sí? Hacemos amplio uso de la tecnología para poder ser muy rápidos, ¿no? Muy rápidos, porque si nos podemos hacer un inventario permanente y no tenemos el apoyo de la tecnología, imagínense, un inventario permanente me tomaré pues semana y media. Y luego quiero hacer otro la siguiente semana y me vuelvo a tomar semana y media. Voy medio mes solo en inventario. ¿Se dan cuenta? Si no tengo las herramientas para poder hacer un inventario permanente. ¿Sí? Aquí, como vamos, tenemos alguna consulta antes de pasar a los otros tipos de inventarios. Me interesa que tengamos claros los inventarios según su periodicidad, las diferencias, y si tenemos alguna duda, este es el momento de poder realizar. No, no tenemos ninguna consulta. Correcto. Continuamos entonces con nuestra presentación. Bien, ahora vamos a conversar sobre los inventarios según el tipo de producto, ¿sí? ¿Y qué tipo de inventarios tenemos según el tipo de producto? Tenemos el inventario de materias primas, ¿sí? Tenemos inventario de materias primas. ¿Qué es este inventario? El que contabiliza todas las materias primas referente, ¿sí? Referente a los productos que son los materiales que son necesarios para lograr un producto terminado, ¿sí? Esa es mi materia prima. Los realmente necesarios para poder lograr un producto terminado, ¿sí? Luego tenemos el inventario de suministros, ¿sí? El inventario de suministros contempla todo lo que nosotros podemos inventariar, ¿sí? Y que no necesariamente es posible cuantificarlo con exactitud. ¿Cuáles son estos tipos, los más comunes? ¿Sí? Los más comunes vienen a ser, por ejemplo, las tintas, las pinturas, ¿sí? Las tintas, las pinturas, tuercas, barniz, por ejemplo, en el caso de empresas que trabajen, por ejemplo, de industrias gráficas que hacen la pintura sobre papel y luego tienen que protegerla con los barnices, este tipo de insumos, ¿sí? De suministros, no son difíciles de cuantificar, ¿no? Por el peso, etcétera, ¿sí? Ahí es que nosotros hacemos aplicamos un inventario de suministros. Luego tenemos inventario de productos en proceso. Y acá pregunto a la clase, ¿qué son los productos en, en proceso? ¿Cuáles son los productos en proceso? ¿Qué son productos en proceso? Los productos lácteos, los semi-elaborados, sí, Susan, pero ¿qué son?
Los que iniciaron el proceso de fabricación, pero no han logrado terminar. Se quedan en cierta etapa y estos son almacenados. ¿Recuerdan? La sesión anterior conversamos de ellos y conversamos de la importancia de poder mantener un inventario de este tipo de productos en proceso. ¿Por qué es tan importante que tengamos un inventario? ¿Recuerdan por qué mencionamos que era muy importante? No son los sobrantes de cada producto, no. Los productos en proceso son los que iniciaron. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tenemos la producción a ver, por ejemplo, alcohol en gel, pero vamos a partir bajo la premisa que el alcohol en gel sale natural y al término de su producción recién le ponen el aroma citrus fresh, lavanda, etcétera, etcétera. Al término, cuando ya se va a meter a los frascos, ¿sí? Vamos a estar bajo esa premisa, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos la producción de 1000 frascos de alcohol en gel. Pero resulta que los 1000 frascos de alcohol en gel no van a ser natural. Necesitan tener ciertos aromas, etcétera, ¿sí? Entonces, estos 1000 los paramos de nuestro proceso de producción, no los envasamos, no los sellamos y los guardamos, ¿sí? Ese producto que está guardado es un producto en proceso. ¿Sí? Luego voy a concluir ese producto en proceso. Tomo de los 1000, tomo 300 y le pongo aroma a lavanda. Lo vuelvo producto terminado. ¿Sí? Luego tomo 50, le pongo aroma citrus fresh. Listo, lo vuelvo citrus y lo vuelvo producto terminado y sale. ¿Sí? Ese es el producto en proceso. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos inventariado el producto en proceso? Porque, por ejemplo, vamos con el mismo caso, ¿sí? Tengo mil frascos, bueno, no envasados, tengo la cantidad de 1000 frascos de alcohol en gel, ¿sí? Tengo la cantidad de 1000 frascos. Entonces, me piden 300 frascos de lavanda, pero como yo no hice un inventario de lo que ya tenía en proceso, lanzo una nueva producción de lavanda, ¿no? Listo. Luego me piden Citrus Fresh, lanzo nuevas producciones, ¿sí? Y de pronto decimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la fórmula del alcohol en gel. Desde ahora va a tener esa nueva fórmula. Y de pronto se nos ocurre revisar, oye, no tenemos nada en proceso y nos quedamos con 1000 unidades sobrantes. ¿Por qué? Porque no manejamos un inventario de ello. Entonces es como que no lo vemos, ¿sí? Podemos producir de manera doble, ¿sí? O podemos producir y generar un sobrestock, ¿sí? O puede el producto llegar a estar en un estado de vencido, ¿no? Si está vencido, ¿qué tipo de stock es ese, el que está vencido? ¿Cómo se llama ese stock que está vencido? No, conversamos la semana anterior, la sesión anterior. Obsoleto, listo, el obsoleto, Wilfredo, ¿qué tipo de stock es? Exacto, stock muerto, ¿no es cierto? Stock muerto, que ya no lo puedo utilizar por nada, siquiera, no lo puedo utilizar, no lo utilizo. ¿Sí? Listo, genial. Ese es el producto en proceso, ¿sí? Bien, luego tenemos el inventario de productos terminados. ¿Qué tipo de inventario es este? Este es el inventario que ya logró concluir todo el proceso de producción, ¿sí? Todo el proceso de producción. ¿Quiénes manejan inventario de productos terminados? ¿Qué tipo de cadenas? De organizaciones industriales, ¿sí? Y luego tenemos el inventario de mercancía. ¿Qué es el inventario de mercancía? Son los que se usan en las cadenas comerciales. ¿Por qué? Porque los adquirimos para luego venderlos, ¿sí? Los adquirimos para luego estos ser vendidos. No le hacemos ninguna modificación, no ingresa a un proceso productivo, absolutamente nada. Lo compro y lo vendo, tal cual, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre los inventarios según su función.
¿sí? ¿Qué viene a ser el inventario en tránsito? ¿Cuál es el inventario en tránsito? A ver, hago la pregunta aquí porque hemos revisado qué es el stock en tránsito y estoy segura que estamos en toda la capacidad de poder responder qué es el inventario en tránsito. ¿Qué es lo que cuantifico cuando hablo de inventario en tránsito? Anímense a participar. ¿Qué es lo que consideramos como, qué es primero, qué es un stock en tránsito? A ver. Correcto, así es, Wilfredo. Sí, correcto. Ese es mi inventario en tránsito. Lo tengo que considerar, es importante considerarlo, por supuesto, muy importante. Si yo no lo considero, ¿qué sucede? Tengo 1000 unidades en mi almacén, ¿sí? Y tengo 2000 unidades que están llegando en tránsito, ¿sí? Viene mi cliente interno, me hace la solicitud de 3000 unidades, de 2000 unidades, ¿sí? Y yo suelo manejar 1000 unidades en esto. Bien, entonces le digo, no te puedo atender ahora porque no, solo tengo 1000 unidades. Perfecto, voy a hacer una orden de compra de emergencia. Hago la orden de compra y digo, voy a pedir 2000 unidades. Porque va a llevarse 2000 mi cliente interno y bueno, yo pido 1000 más para tenerlas en stock. Llegan las 2000 unidades, ¿sí? Llegan las 2000 unidades que solicité de manera inicial y luego llegan de urgencia las otras 2000 unidades. Termino con 5000 unidades, ¿sí? Es decir, con un gran sobrestock. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede ello? Sucede porque no le estamos haciendo el debido control, ¿sí? El debido seguimiento a nuestro stock en tránsito, ¿sí? Y no hacemos un inventario en tránsito. ¿Se dan cuenta qué tan importante es realizarlo? ¿Dónde está esto? Ya está. Listo. Luego tenemos el inventario de seguridad o el inventario de reserva, ¿sí? Que se utilizan para dos situaciones que también las hemos conversado. A ver, ¿quién se anima a participar? ¿En qué situaciones uso el inventario de reserva? El stock de seguridad, ¿en qué situaciones lo utilizo? Correcto, correcto, Wilfredo, para cubrir una urgencia. Cuando hay ruptura de stock, cuando ayuda a que no se dé esa ruptura de stock, ¿no? Está bien, Wilfredo, para cubrir alguna urgencia, pero mencionamos dos situaciones en particular. ¿Recuerdas cuáles eran esas dos situaciones? Aumentos inesperados, ¿sí? Que está asociado a las ventas inesperadas, ¿no es cierto? Me pide mi cliente interno, necesito 1000 más. Ujú, puedo, puedo utilizarlo. Por algún retraso en los proveedores, no, no debería, porque ya el stock está considerado, o sea, ya lo tenemos. Es un tema interno por el que utilizábamos el stock de seguridad y era importante tenerlo. Era un tema muy interno y usualmente es por las eh, empresas productoras. Fallas en el proceso, correcto, así es. Fallas en la producción, ¿no es cierto? Entonces el cliente no debe verse perjudicado y ya, pues yo lo soluciono.
Excelente. Listo. Ese es nuestro inventario de seguridad. Inventario de previsión o inventario estacional. ¿Cuál es ese? También lo hemos conversado. ¿Cuál es el inventario estacional? ¿Qué considero ahí en el inventario estacional? ¿Qué considero en el inventario estacional? No. ¿Recuerdan qué era el stock estacional? El que se usa solo en campañas. Correcto, correcto. Es ese tipo de inventario que nosotros utilizamos solo en ciertas campañas. Correcto, así es. Seguimos entonces. Siguiente inventario, el inventario de desacoplamiento, ¿sí? Se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes, ¿sí? De este modo, cada proceso funciona de forma independiente con una cantidad de mercadería determinada. Y no tendremos el inconveniente de yo hice la solicitud, yo también manejamos un solo stock y le atendí a uno, no le atendí al otro, pero yo te había pedido, lo que pasa es que yo compré y como me pidieron los dos y me confundí y ahí viene todo un desorden, ¿no es cierto? Ese es nuestro inventario de desacoplamiento. ¿Qué otros tipos de inventarios tenemos? ¿Sí? Inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica, que registra las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. ¿Sí? Luego tenemos inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, que engloba todas las referencias que por alguna circunstancia superaron la fecha de caducidad, deterioro, etcétera, y no pueden ser comercializadas. Este tipo de inventarios siempre genera pérdidas, ¿no es cierto? Ahora, si genera pérdidas este tipo de inventarios, ¿debemos tenerlo? No, no debemos tenerlo. ¿Sí? No debemos tenerlo. Bien. Inventario disponible. ¿Qué es el inventario disponible? Lo que realmente tenemos para poder, ¿sí? Lo que realmente tenemos para poder entregar a nuestro cliente, tanto interno como externo, y que pueda hacer uso de él, ¿sí? Que pueda fabricar o que pueda vender lo que realmente tenemos disponible. Yo puedo tener 1000 unidades en stock y revisando la fecha de vencimiento, tengo 100 que en realidad son stock muerto, ¿no? Que estoy por retirarlas. Entonces me dicen, dispénsame 1000, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo 900 que están disponibles y 100 que es un inventario de stock muerto y que no lo podemos utilizar. Entonces, nos es importante considerar nuestro inventario disponible, ¿sí? ¿Qué tenemos? Inventario en línea. El inventario en línea es ese inventario que ingresa a todo nuestro, se encuentra en nuestro proceso de producción, ¿sí? Perdón, el inventario que está por ingresar a nuestro proceso de producción, ¿sí? Está
por ingresar. El inventario en cuarentena. ¿Cuándo usaremos el inventario en cuarentena? Referencias que deben permanecer en dónde, cómo. A ver, está bien la idea, está buena, ampliemos un poquito más. Que deben permanecer almacenadas durante un periodo, ¿sí? Usualmente, ¿en qué periodo es este? Durante un tiempo antes de poder llevarlas a los proveedores. Sí que están en un proceso de evaluación, ¿no? Pueden ser al término, sí, es bueno, está bien, al término. Y también lo usamos cuando. La sesión anterior conversamos del almacén en cuarentena. ¿Cuándo usamos? ¿En qué proceso de la gestión de almacén, de almacenamiento? A ver, ¿quién recuerda ello? ¿Quién recuerda? A ver. Recuerdan que nuestra gestión de almacén tiene 5 pilares, ¿sí? ¿Cuáles son esos? La recepción, el registro, la dispensación de pedidos, el transporte, control de inventarios y la distribución, ¿correcto? De esos 5 pilares que acabo de mencionarlos, ¿en cuál es el que nosotros hacemos uso del almacén de cuarentena? En el proceso de recepción. ¿Recuerdan cuándo? ¿Cuándo era importante considerar al almacén de cuarentena en recepción? ¿Por qué? Inspecciones antes de distribuirlo. Sí, sí, está bien, eso es al término, que también es válido, Jimmy, correcto. Pero la sesión anterior conversamos, porque nuestro curso es, ¿no? A control de inventarios, ¿sí? Correcto, para ver la calidad, correcto, Dayana, para evaluar la calidad antes de poder nosotros ingresar el producto a la comercialización o antes de ingresarlo a nuestra producción, ¿correcto? Ahí es que nosotros hacemos uso de nuestro almacén de cuarentena. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para revisar que todo esté bien. Correcto. Bien. Continuamos entonces.
Ya sabemos cuál es nuestro inventario en cuarentena. Es importante que le hagamos seguimiento a ese inventario en cuarentena, ¿recuerdan? Porque el área de control de calidad puede tener muchas actividades, muchas eh, funciones. Revisar, como bien nos menciona Jim y nuestros compañeros, ¿no? Revisar productos terminados también, que estén con la calidad adecuada. Si nosotros no estamos atentos a alimentar en cuarentena, probablemente tenemos materia prima ahí en revisión, está dentro incluso de nuestra empresa, pero como no la vemos, hacemos solicitud de un adicional. ¿Se imaginan? ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Los errores más comunes que se tienen en las organizaciones son por falta de control, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo registré, porque lo pongo después, ¿sí? Entonces, muy importante el inventario en cuarentena. Luego tenemos el inventario físico, ¿sí? El inventario físico es aquel que nosotros contamos uno a uno para validar que lo que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema, este sea idéntico a lo que nosotros tenemos de manera física, ¿sí? A medida que eso sea idéntico, nosotros podremos decir, sí, estamos bien, check, ¿no? Bien, ahora pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Por favor, les pido que podamos hacer las preguntas si tenemos alguna duda, compartirnos alguna experiencia, porque de aquí pasaremos a otro tema. Bien, me parece que está todo claro, ¿sí? Continuamos. ¿Vamos bien? Bien, continuamos entonces. Ahora lo que vamos a conversar son las diferencias que tenemos entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué diferencias tenemos? El control de inventarios. El control de inventarios, ¿sí? ¿Cuál es el alcance del control de inventarios? Es el inventario existente dentro del almacén, ¿sí? El manejo de inventarios. Materias primas, productos acabados durante el ciclo de toda la vida de producción. El objetivo del control de inventarios. Garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. Y del manejo, que tengamos el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad suficiente. ¿Sí? Las áreas de preocupación para el control de inventarios. ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Sí? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y situación de estos artículos? Y en la gestión, manejo de inventarios, ¿qué artículos se deben pedir? ¿Cuántos artículos necesitan pedir? ¿Y cuándo se debe pedir estos artículos? ¿Qué acciones tomamos dentro del control de inventario? Recibir, almacenar y transportar el inventario. Comprobar, ¿sí? Los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etcétera. ¿Y qué acciones tomamos en la gestión o manejo de inventarios? Predicciones de la demanda, a partir de los datos anteriores de nuestros clientes, reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. ¿Sí? Ahora vamos a revisar 4 componentes del proceso del control de inventarios. ¿Sí? 4 componentes del proceso de control de inventarios. Componente número 1. ¿Sí?
Nuestros objetivos según las mercancías y las demandas del mercado. Nosotros tenemos que estar, perdónenme un segundo, por favor. Nosotros tenemos que estar muy atentos, muy guiados con cuál es el objetivo de nuestra gestión, de nuestro manejo de inventarios, ¿sí? Usualmente se define teniendo en cuenta la cantidad mínima o máxima de los artículos que nosotros vamos a tener dentro del almacén. Para poder definir este objetivo, nosotros debemos tener el personal adecuado, el personal que esté capacitado, saber si vamos a utilizar un sistema, que si lo vamos a manejar de manera manual, en verdad ya no aplica, ¿no? Lo vamos a manejar dentro de un sistema, ¿sí? Siguiente punto que nosotros debemos considerar en nuestros componentes del proceso de control alimentario son las políticas. Políticas a nivel operacional y políticas a nivel estratégico, a nivel estratégico y eso nos dificulta el hecho de que nosotros podamos aplicar alguna metodología de inventarios o simplemente controlar nuestros inventarios. Porque no sé, según mi política, para cuántos meses debo comprar, ¿sí? A quiénes debo comprar, proveedores de cuánta experiencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Tercero, planes y normas para el flujo de ventas y cuidado de mercadería, ¿sí? Estos planes y, y normas nos ayudan a nosotros a conocer nos ayudan a conocer cuáles van a ser, cuáles son las acciones que vamos a tomar tanto a corto, mediano y largo plazo para saber cómo manejamos todo aquello que está almacenado, ¿correcto? Recordemos que lo que nosotros almacenamos es el dinero de la empresa, ¿sí? Y el cuarto punto, el cuarto componente es sistema de procedimientos adecuados en la empresa. Este sistema de procedimientos adecuados nos ayudan a que nosotros podamos conocer los procesos adecuados de nuestro control, manejo, gestión de inventarios, ¿sí? Nos ayuda a poder también en este punto gestionar cuáles van a ser nuestros máximos y mínimos de nuestra gestión de inventarios, ¿sí? También nos ayuda a poder tener un control respecto a todo lo que ingresa a nuestro almacén, respecto a todo lo que sale de nuestro almacén. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de cuál es la forma en la que vamos a manejarlo, cuáles son los responsables de este manejo, ¿no es cierto? Muchas veces realizamos las acciones, las estamos realizando porque es nuestro día a día en el trabajo, pero nos detenemos un minuto a preguntar, ¿me puedes explicar cuál es tu proceso? Y nos es muy complejo muchas veces explicar un proceso. Y todas las actividades, todas las acciones que realizamos tienen ciertos procesos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué vienen a ser los procedimientos? Plasmar en un documento tus procesos. Quien no puede definir su proceso, es decir, quien no puede elaborar su procedimiento, simplemente no tiene idea de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Esa frase, en verdad, lo decía el padre de la calidad, ¿sí? El padre de la calidad. Bien, aquí tenemos alguna. Hola, hola. ¿Se está entrecortando? Hola. ¿Me escuchan ahí bien? Les pido un favor, si se me entrecorta o algo, activen su micro y corten la explicación, porque como no estoy viendo el chat, de repente me quedo ahí explicando largo rato y de pronto no estamos, no estamos en verdad en la clase, ¿sí? ¿Ahora se me escucha bien? Ok, ay, ok, perfecto. Entonces continuamos, ¿sí? ¿Han quedado claros los componentes, ¿sí? Para nuestro proceso de control de inventarios, ¿sí? ¿Lo tenemos claro?
nuestro objetivo, nuestra política, ¿sí? Nuestra política, que tengamos nuestros planes, nuestras normas y por último nuestros procedimientos, ¿sí? ¿Quién es el que decía, si no sabes elaborar tu procedimiento, es porque no puedes describir tu proceso, no sabes qué es lo que estás haciendo? Lo decía Deming, ¿sí? Deming. Bien, seguimos entonces, seguimos. Ahora pasamos a nuestras metodologías de gestión de inventarios, ¿sí? A nuestra metodología de gestión de inventarios. La metodología de gestión de inventarios comprende todos los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración dentro de nuestra cadena de suministros, de tal forma que se generen políticas, estrategias conjuntas. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño de todos los actores de la cadena. ¿Sí? ¿Qué relación tiene la cadena de suministros con la cadena logística? Eso es nuestra primera sesión. A ver, ya estamos a puertas de concluir nuestro curso y es importante que podamos manejar algunos conceptos y algunas, por ejemplo, esta es la relación entre la cadena de suministros y la cadena logística. ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene? Bien, ¿qué relación tenía? La cadena logística es más operativa, la cadena de suministros es más estratégica, ¿no? Y dentro de su operación y de la amplia relación que tienen, tiene que, tiene que manejar el total de sus operaciones con alguna metodología, de alguna manera asegurar la eficiencia de ese funcionamiento, ¿no es cierto? Por ello es que manejamos nuestras metodologías de gestión de inventarios. Hacía la aclaración porque acá mencionamos que impacta la cadena de suministros y de pronto podemos decir, oye, pero ¿por qué en la cadena de suministros estamos hablando de cadena logística, no? No me queda claro. Lo que pasa es que la cadena logística está en la cadena de suministros, en la parte operativa y por eso es que lo que se realiza ahí adentro va a impactar en nuestra cadena de suministros. ¿Listo? Ahora vamos a revisar ciertas metodologías para el control de inventarios. Análisis ABC. Primera metodología. El análisis ABC es el control de inventarios, ¿sí? Que clasifica las existencias en función a la importancia de sea precio, volumen, ventas, etcétera, de acuerdo a ciertos criterios. Y acá hago la consulta y lo acabamos de revisar, ¿sí? ¿Qué tipo de inventarios maneja nuestra metodología de costos ABC? ¿Qué tipo de inventarios maneja? ¿Qué tipo de inventario le aplicamos? Aplicamos cuando manejamos una.
A ver, vamos a revisar un poco más el concepto y probablemente ahí ya sabemos qué tipo de inventario es, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, según su definición, este análisis ABC? Lo que hace es categorizar, ¿sí? Es decir, clasifico. Clase A, los productos que son más caros, que son de alta gama, que necesitan controles estrictos y los inventarios son reducidos, ¿sí? Clase B, los artículos de precio mediano, de prioridad media, con un volumen de ventas media y a existencias medias. Y los clases C, ¿sí? Son artículos que tienen muy bajo valor, muy bajo precio, muy bajo costo, se realizan grandes ventas probablemente, ¿sí? Y tienen una cantidad alta en sus existencias. Ahora sí, ¿qué tipo de inventario aplicamos en nuestra metodología de clasificación ABC? No, tipos de inventario según su periodicidad. ¿Recuerdan? Ya, ahí está la respuesta. ¿Qué tipo de inventario aplicamos con una metodología ABC? Yo creo que nuestra coordinadora, quien responda, tiene que ponerle unos puntos adicionales para lograr su certificación. Sí, pero ¿qué tipo de inventarios? Ujú, correcto, los categorizamos, vamos bien. ¿Qué tipo de inventario es el que aplicamos? ¿Lo tenemos? A ver, voy a mencionarlos y según eso, estoy segura que ya van a dar la respuesta. ¿Qué tipos de inventarios tenemos? El perpetuo, ¿sí? El anual, el periódico, el cíclico. ¿Cuál aplicamos en una metodología ABC? Correcto. Así es, William. Correcto, Iván, perfecto. El cíclico, ¿sí? Es el que categoriza, ¿sí? Este es uno de los más usados, funciona bien, usualmente recomiendo usar este si tienes una gran cantidad, un gran número de existencias, ¿no? Porque cuando quieres hacer un periódico con un gran número de existencias, muchas veces terminas incumpliendo tus fechas porque te tomas 3 días contando todo, todas las veces, ¿no? Entonces, centrarnos en lo más importante probablemente nos ayude a tener un buen control de nuestras existencias. Es una buena metodología de control de inventarios. ¿Sí? Luego tenemos la metodología LIFO y FIFO. ¿Sí? Estas las conocemos también por sus siglas, estas son con sus siglas en inglés, pero también por sus siglas en español, que son el método PEPS y el método WEBS. ¿Sí? Primero vamos con LIFO. El método LIFO, el almacén distribuye primero el lote más reciente. Lo que acaba de ingresar lo empieza a distribuir. ¿Sí? Llega el producto, lo distribuyo. Y acá tenemos una gráfica que está muy interesante. Tenemos el ingreso del producto amarillo, verde y azul, ¿sí? En el método LIFO, yo distribuyo lo último que ingresó, ¿sí? Lo último. Este es conocido también como el método WEBS. Últimas entradas, primeras salidas, ¿sí? Lo último que entra es lo primero que sale, UEPS, UEPS, ¿sí? Ese es el método LIFO. Claramente, este método no utilizaremos en productos que se puedan malograr,
¿no es cierto? Luego tenemos la técnica, la metodología FIFO, ¿sí? La metodología FIFO, ¿qué nos dice? La metodología FIFO nos dice, la metodología FIFO nos dice que debemos dispensar, despachar primero lo primero que entró. Entró amarillo, verde y azul, lo primero que dispenso será el amarillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dejamos estos productos para el último y dispensamos lo primero que sale tal cual el método Webson o LIFO, ¿sí? Se pueden deteriorar, se pueden malograr. Entonces, de esta manera aseguramos que los productos no se malogren. Usualmente se usan productos que son perecibles o que tienen una fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es conocido como el método PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Qué otro método tenemos? El método de seguimiento de lotes. ¿Sí? Método de seguimiento de lotes. Este método, este método, el seguimiento de lotes, nos ayuda a poder hacerle seguimiento, como su nombre lo dice, a de dónde vienen a la procedencia de las materias primas que estemos utilizando dentro de nuestro proceso productivo. ¿Sí? Esto ayuda a los responsables de los almacenes a controlar tres situaciones. De dónde proceden los artículos, ¿sí? Hacia dónde vamos a enviar las mercancías y cuándo pueden caducar los artículos. También nos ayuda a solución de problemas. ¿A qué tipo de problemas? Esto un poco más en la parte de producción, ¿sí? Si en un lote tuve que emplear probablemente un mayor tiempo de secado en mi producción, probablemente en este lote, que es el mismo, ¿sí? Que vendría a ser el mismo lote, tengo que emplear el mismo tiempo de secado, ¿sí? Luego tenemos stock de seguridad. También esta es una metodología. ¿Por qué? Porque según esta metodología me ayuda a controlar que yo tenga lo suficiente para poder cubrir esos dos puntos que nosotros ya conversamos. ¿Cuáles son? Si el cliente me pide una venta que no estaba programada, tengo una venta inesperada, o si tengo un problema interno que me obliga a tener que usar más material, pero no fallarle la fecha de entrega a nuestro cliente final, ¿sí? Luego tenemos este método EOQ que nos ayuda a ver el equilibrio, ¿sí? Este método de control de inventarios es muy útil para lograr el equilibrio entre lo que nosotros compramos y lo que gastamos. El objetivo de este es que podamos reducir los costes de inventario, siguiendo un principio que es muy simple, hallar el punto en que los costos de pedir un producto y los costos para mantenerlos en inventario sean iguales. ¿Sí? A lo largo del tiempo, este modelo ha sufrido algunas variaciones. Y tenemos el EOQ con descuentos por cantidades, por ejemplo, ¿sí? Considera la disminución del coste de compra de un artículo cuando se adquiere en cantidad. El EOQ con faltantes planeados, que este tiene en cuenta la demanda que no va a ser satisfecha durante un tiempo debido a que se están generando ciertos faltantes, ¿sí? Debido a que se generan ciertos faltantes. Bien, y ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico, pero antes de revisar el caso práctico, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Wilfredo, el FEFO también es utilizado, ¿sí? El método FEFO
De líneas generales se utiliza más el método PEPS y el método WEBS, ¿no? El FEFO es para organizar todas nuestras, también es lo primero que está por vencer, es lo primero que va a salir, ¿sí? Podríamos considerar nuestro método FEFO como nuestro método PEPS, ¿sí? Pero este está mucho más ligado, el WEBS es lo último que entra, es lo primero que sale. Este viene a ser el LIFO, ¿sí? Pero el FEFO está mucho más ligado a los productos perecibles, correcto, Iván, a los que tienen fecha de vencimiento, de manera específica, ¿sí? Los que tienen fecha de vencimiento. Para usar este método, el método FEFO, ¿sí? Que está muy bien que lo mencionemos, Iván, está muy bien, es más, en las siguientes presentaciones voy a considerarlo, ¿sí? Siempre considero esos dos que son los más generales, pero el método FEFO también es importante que lo podamos considerar. Para usar este método FEFO, es importante que nosotros podamos tener nuestros productos bien, con la etiqueta bien grande de fecha de vencimiento, que tenga claro ahí cuándo vence, cuándo expira, todo, ¿sí? Para que nosotros podamos utilizar un método FEFO. Es mucho más específico dónde usamos un FEFO, por ejemplo, en farmacias, ¿no? En supermercados también, ¿sí? Es muy similar al método FIFO, al PEPS, ¿sí? ¿Alguna duda con ello? ¿Algo que podamos profundizar? Estamos claros. Todo bien, ¿sí? Continuamos entonces. Vamos a revisar ahora un pequeño caso práctico. ¿Qué nos dice? Aplicando el método FIFO o el método PEPS, ¿sí? Es decir, lo primero que entra es lo primero que va a salir, ¿sí? Vamos, hola, siento que hay un micro que está abierto. ¿Fue casual probablemente o estoy teniendo problemas de conexión? No, no, todo bien. Mantengamos los micros en silencio, por favor, para que no tengamos cruce en la comunicación. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Aplicando el método FIFO, debemos calcular el valor del almacén al día 17 de mayo del 2024. ¿Sí? Al día 17 de mayo del 2024. ¿Qué nos dice entonces? El 1 de abril recibimos, recibimos recibimos el almacén con existencias iniciales de 300 unidades a 20 soles. ¿Sí? Luego el 18 de abril adquirimos existencias de 200 unidades a 25 soles, para luego el 25 de abril vender existencias de 350 unidades a 40 soles. El 5 de mayo compramos existencias de 450 unidades a 30 soles. Y el 17 de mayo se venden existencias de 100 unidades a 45 soles. ¿Sí? Para ello, para resolver, armamos una plantilla tipo Cardex en la que consideraremos la fecha, el concepto y en cada entrada-salida consideraremos la cantidad que ingresa, el precio y el valor que viene a ser la multiplicación entre la cantidad y el precio. ¿Sí? Consideramos esto en entradas, en salidas y al final hacemos un pequeño resumen como almacén, que también me refleja la cantidad, precio y el valor. ¿Sí? Y el valor. Bien, vamos entonces a nuestra solución. Oh, no está la solución. No está la solución. Les pido un momento, por favor. Sí, les pido un momento. Un momento, por favor.
A ver, ¿logra verse la pantalla otra vez? ¿Sí? Sí, ya se puede ver. Ok, correcto. Sí, yo desactivé la pantalla. Sí se logra ver, ¿verdad? Otra vez. Perfecto. Entonces, nos vamos con la solución y vamos a revisar en paralelo nuestros datos y la solución acá para hacerla mucho más rápido. ¿Sí? A ver, discúlpeme si me demoro un poquito, lo que pasa es que les cuento que estoy manejando todo esto con la izquierda porque estoy un poquito mal. Ya, nos dice, el 1 de abril nos dieron existencias iniciales de 300 unidades a un precio de 20 soles, ¿sí? El total, 6.000. El 18 de abril compramos existencias de 200 unidades a 25 soles. En total, 5.000. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi registro al 18 de abril, ¿cómo lo registro? ¿Los sumo, los promedio, los prorrateo? No. Tengo que considerar primero, ¿sí? Mis 300 unidades. Y segundo, las 200 que he adquirido. ¿Sí? Luego me dice el 25 de abril vendo 350 unidades. Recordemos que estamos con el método FIFO. Si estamos con el método FIFO, lo primero que hago es sacar lo primero que ingresó. Es decir, tomar 300 unidades de las existencias iniciales y recién tomo 50 unidades de las compras del 18 de abril. ¿Correcto? De las compras del 18 de abril. Y cuando registro, lo registro de la siguiente manera. 300 de 20 soles a 6.000 y 50 de 25 soles a 1.250. Oye, pero la venta me decía otro precio, me decía 40. Para el efecto de calcular el valor del almacén, no nos es necesario saber el precio en lo que se vende, ¿correcto? No nos es necesario. Entonces, 0 nos queda de las existencias iniciales y de las compras del 18 de abril que teníamos 200, tuvimos que sacar 50, nos quedan 150. ¿Sí? 150. Luego, el 5 de mayo nos dice, compramos nuevamente existencias, 450 unidades a 30 soles. ¿Sí? Que nos da un valor de 13.500. Registro primero las 150 que me quedaron de mi compra del 18 de abril y luego registro mis 450. Por último me dice, vendo 100 unidades el 17 de febrero. ¿Lo tomo de los 450? No, lo tomo de los 150. ¿Correcto? Y cuando registro, a los 150 le resto las 100, me quedan 50 a 25 soles a 1.250. Y las 450 no se movieron. 450 a 30 soles nos da 13.500. ¿Sí? Me dice calcular el valor del almacén. Saco un promedio, hago una media entre los precios. No, cada uno va con su precio y lo que le corresponde. Y luego se hace una suma total al final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la suma total? 14.750. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el valor de nuestro almacén es de 14.750. ¿Sí? No tienen ustedes la solución, veo que no la tienen. Voy a coordinar para que se les pueda enviar tal cual debería estar la solución con su presentación. ¿Sí? ¿Quedó claro, señores? Listo, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, seguimos entonces, seguimos aquí. Ya para concluir, ¿qué beneficios tiene el hecho de que yo controle mis inventarios? ¿Qué beneficios tiene el hecho de que yo aplique alguna metodología, esté pendiente de todas las existencias que se den dentro de mis almacenes? ¿Sí? Primero, que me permite tener un uso óptimo de los recursos financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos ver cuánto tenemos ahí en mis recursos, cuánto tengo ahí y si lo que tengo es necesario, es suficiente, estamos bien, tengo que venderlo, tengo que gestionar algunas promociones para que ese stock no se vuelva un stock muerto, ¿sí? Me ayuda a optimizar mis recursos financieros. Aumenta la capacidad operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen control de inventarios, vamos a tener claro cuál es la ubicación. ¿Recuerdan cuando hablábamos del registro de inventarios?
decíamos, perdón, de la recepción de inventarios, decíamos la recepción de mercadería. Cuando hablamos de la recepción de mercadería, decíamos, no solo es el hecho de recibirlo y lo tengo ahí en el patio de maniobras, en el sol, ¿no? Recibido, ya está recibido. No, la recepción tiene que ver con colocarlo en el lugar que le corresponde, asignarle un lugar, el conteo necesario, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso tiene que ver nuestra eficiencia operativa se refiere a ello, a tener el lugar exacto, a tener el lugar claro. ¿Para qué? Para que yo pueda ubicarlo mucho más fácil y poder ahorrar tiempo en mis búsquedas y de todas maneras esto impacta en mejorar nuestra productividad. ¿Sí? Siguiente, satisfacción del cliente. Si nosotros tenemos un control de nuestros inventarios, vamos a tener exactamente lo que el cliente requiere, lo que el cliente necesita. Y si al cliente le damos lo que necesita en términos de oportunidad, claramente lograremos su satisfacción. ¿Recuerdan cuál era el objetivo principal, el objetivo final de la cadena de suministros? ¿Recuerdan cuál era? Sí, la satisfacción al cliente, que termine Perfecto, Pilar. satisfecho. Correcto, excelente, perfecto. ¿Sí? Nuestra satisfacción del cliente. ¿Qué otro beneficio más tenemos? Reducción de costos operativos, ¿sí? Me ayuda a minimizar los costos operativos para poder optimizar nuestra planificación también en compras y la gestión con nuestros proveedores, ¿sí? ¿Cómo disminuimos nuestros costos operativos? Porque cuando tenemos un buen control de inventarios, no vamos a hacer que nuestras plantas tengan que producir 2, 3 veces, ¿sí? Tengan que producir muchas veces de manera adicional, de pronto, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no les entregamos la materia prima que necesitan o los insumos que necesitan a tiempo, ¿sí? A eso se refiere. Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra presentación. ¿Sí? Pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Y contar experiencias también. ¿Sí? Si alguna pregunta que realicemos no podemos darle respuesta ahora, le damos respuesta, no se preocupen, en nuestra siguiente sesión, que es el día sábado. Bien, señores, si no tenemos ninguna consulta, ¿sí? Damos por concluida nuestra sesión. Todo claro, me da mucho gusto, muchísimas gracias por su participación. No se vayan, quédense con nuestra coordinadora que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos y sobre todo ahora que estamos muy próximos ya al término de nuestro curso y a lograr nuestra certificación. Recordemos que tener ese cartoncito nos es muy valioso para poder validar que realmente hemos podido participar y compartir cierto conocimiento que nos ayuda, ¿sí? A colocarnos en una posición más importante de manera profesional. Muchísimas gracias por su participación. Los dejo con nuestra coordinadora. Muy buenas noches.